pasado ya varios meses desde que este virus se propagó en el mundo. Conocerlo ha sido clave para poder combatirlo. ¿Qué síntomas se han ido identificando en los pacientes contagiados? De acuerdo a un análisis de la Organización Mundial de la Salud, basado en un estudio con 56.000 pacientes, el 80% de los infectados desarrollan síntomas leves, como fiebre, tos, el 14% síntomas graves, falta de aire y dificultad para respirar, y el 6% enfermedades crónicas como insuficiencia pulmonar, shock séptico, falla multiorgánica y riesgo de muerte. Sin embargo, hay un 12-15% de pacientes que hay que mencionarlos ya, son asintomáticos. Ahora, respecto a otros síntomas, por ejemplo, resulta interesante y he visto un 5-10% tienen problemas relacionados con el olfato, con la percepción de los sabores. Los problemas digestivos también han sido parte del contexto. Pero claro, no podemos decir que un paciente que tiene dolor abdominal o diarrea tiene coronavirus si es que no tiene el resto del contexto. La propagación del COVID-19 produce ansiedad y temor, y es que muchas personas pueden confundir algunos de los síntomas con los que se presentan en otras afecciones respiratorias. En otras infecciones respiratorias, como por ejemplo el resfriado común, es muy poco frecuente que se presente fiebre. Predominan más bien los síntomas de congestión, por ejemplo, que se tape la nariz o que haya goteo nasal o molestias como estornudos. Esto normalmente no se presenta en el COVID-19. Posiblemente la enfermedad con la cual pueda haber un poco más de confusión es la gripe o influenza. En la gripe también va a haber fiebre, también podría haber tos, pero normalmente no hay dificultad para respirar. La diferenciación es difícil. De hecho, que debe haber virus en el ambiente, otros tipos de virus y producen problemas. Pero como estamos atravesando un problema epidemiológico serio, todos los pacientes que son sintomáticos deben tener en mente que pueden tener la posibilidad de estar albergando el virus del coronavirus. Es decir, no deberíamos confiarnos en decir no tengo coronavirus porque tengo rinitis o no tengo coronavirus porque tengo apenas una faringitis. El caso que mencionaba yo, por ejemplo, ahora que le tuve que dar una prescripción para coronavirus, él fue a 2 centros hospitalarios en donde le dijeron que tenía rinofaringitis en el un caso y amigdalitis en el segundo caso. Es decir, el médico que atendió, o más bien los médicos, porque fueron 2 centros diferentes, se confundieron y no pudieron pensar que el diagnóstico correcto se llamaba coronavirus. Uno de los medicamentos por quienes tienen molestias respiratorias es el ibuprofeno, que en el contexto de la pandemia no resulta un beneficio para la salud. Lo que pasa es que el ibuprofeno, al ser un antiinflamatorio, te reduce la respuesta inflamatoria parcialmente, pero no te bloquea, pero no genera un control exacto sobre el virus. Entonces, lo que hace es ocultar ligeramente el cuadro respiratorio grave. Y claro, después que pasa el efecto del ibuprofeno, tú tienes un paciente que genera una neumonía muy rápida. Y el uso de paracetamol, en cambio, está favorecido porque lo que hace el paracetamol simplemente es controlarte la fiebre, que es el síntoma cardinal del coronavirus. Más del 50% de los ecuatorianos se automedican. En este momento crucial para detener los contagios es esencial no hacerlo en caso de presentar algún síntoma respiratorio. ¿Qué ha pasado? Que la gente ha ido a las farmacias, ha depletado las perchas, ha comprado medicamentos que son útiles para otras enfermedades y piensa que si se toman no les va a dar la enfermedad, y esto no es correcto. Por lo tanto, hay que ser muy claro que la automedicación no resulta nunca, y peor aún la automedicación con medicamentos que no conocemos cómo funcionan en esta enfermedad. La pandemia del coronavirus tiene 4 fases. Nuestro país se encuentra en la 3. Esto significa que hay personas que contrajeron el virus sin estar relacionadas con los casos primarios, a pesar de haber establecido los cercos epidemiológicos. En esta fase circula activamente el virus. La atención de pacientes no graves se realiza de forma ambulatoria, es decir, no son internados en los hospitales, en tanto que los casos graves son atendidos en centros definidos. ¿Qué debemos hacer si hay una persona diagnosticada en nuestro entorno? Lo que se recomienda es paciente aislado en su propio cuarto con puerta cerrada,
con un basurero hermético, con tapa automática que yo pueda abrir con el pie, básicamente con pañitos, toallitas y todo lo que se pueda desechable, hacer limpieza exhaustiva de superficies, tratar de tener un baño para esta persona, un baño de un solo uso para esta sola persona, y obviamente el manejo de desechos tiene que ser adecuado con funda tras otra funda, el lavado de ropa tiene que ser separado, preferiblemente el lavado de ropa en agua caliente, la vajilla tiene que ser solo para el enfermo no puede compartir casi nada o nada con el resto de las personas, y si es que tiene que cruzarse con el resto de familia en algún punto, evitar el contacto a menos de 2 metros con esa persona. Aunque apenas estamos entendiendo y conociendo a este virus, ya se han investigado algunas secuelas que podría dejar en nuestro organismo si llega a complicarse. Cuando el paciente ha hecho una neumonía de este tipo, o neumonitis sería el término más apropiado, la persona puede desarrollar consecuencias, por ejemplo, fibrosis pulmonar. Sobre todo aquellos que han hecho una reacción inflamatoria intensa, bilateral, de focos múltiples, una de las posibilidades puede ser esta. Incluso hay publicaciones, sobre todo de médicos coreanos y en otras también he visto, que el tratamiento debe incluir medicamentos antiinflamatorios como los corticosteroides para evitar que se produzca esta reacción secuelar. También puede haber lesiones, por ejemplo, que el paciente quede con falla renal, que el paciente quede con algún daño miocárdico, con arritmias, por ejemplo. Estos días serán cruciales. Lograr que poco a poco reduzca el número de contagiados depende en gran medida de nuestra responsabilidad. Hasta este domingo 29 de marzo se reportaron 1.924 casos en el país, de los cuales se han confirmado 4 casos en infantes de 0 a 11 meses que corresponden al 0.2% del total de contagiados, 8 casos en niños de 1 a 4 años, 18 casos en niños de 5 a 9 años, 19 en niños de 10 a 14 años, de 15 a 19 años existen 30 casos, de 20 a 49 años 1.184, 466 en personas de 50 a 64 años y 195 en más de 65 años. Es importante mencionar que el grupo de mayor contagio en el país es en personas de 20 a 49 años con el 62% del total de contagiados y el de más alto riesgo es de 10%, que son las personas de más de 65 años.